soy Saeli Bustos y en este tutorial te voy a enseñar a hacer vaciado de un molde de yeso. En este ejercicio yo voy a sacar una pieza, esta pieza de este molde. Nosotros vamos a trabajar con un molde de una parte, pero existen moldes de 2 partes, de 3 partes o de más partes, dependiendo la complejidad de la pieza. Recuerden que los moldes es una herramienta de trabajo que nos va a permitir reproducir una pieza igual las veces que queramos. Si ustedes van a trabajar, tienen un molde que sea de 2 o más partes, ¿no? Por ejemplo, como que este es un molde de 2 partes, tendrán que ponerle unas cintas. Esto es una cámara de una llanta o unos elásticos más grandes para poder fijar. Aquí algo para mencionar respecto a los moldes es que lo que queremos lograr es que la pieza salga de la mejor manera posible. Entonces, por eso hay moldes que tienen más partes, ¿no? Porque lo que queremos es que una forma más compleja salga de una manera fácil. Entonces, ¿qué van a necesitar para poder hacer este ejercicio? Pues un molde de yeso, la pasta o la arcilla en barbotina. ¿Esto qué significa? Es la misma pasta, arcilla, barro que ustedes utilicen, pero tiene más agua. Y también tiene otro componente que es el silicato de sodio, que lo que va a permitir es de que las partículas del barro queden suspendidas y no decanten hasta la parte inferior y sea mucho más fácil poder trabajar. El material va a tener la viscosidad adecuada sin necesitar tanta agua. ¿Por qué? Porque la función del molde es de que el molde va a absorber el agua de la pasta y se va a empezar a hacer una costrita que se va a empezar a formar la pieza. Entonces no necesitamos tanta agua, pero necesitamos la viscosidad, ¿no?, de este líquido para poder crear estas piezas. Y bueno, algo también importante de los moldes de yeso es de que en el molde la pieza es mucho más grande en dimensiones que la pieza final. Vean aquí, por ejemplo, yo les enseño esta pieza, está sancochada y esta pieza ya pasó por la quema de alta temperatura. Vean cómo el tamaño cambia y hay que contemplar eso también cuando estemos trabajando con los moldes de yeso. La pieza se va a hacer mucho más pequeña. Y mientras más alta temperatura metamos la pieza, pues más pequeña se va a hacer. Recuerden también que no todas las arcillas y los barros llegan a las mismas temperaturas. Entonces también eso es algo que tienen que contemplar para saber el porcentaje de contracción de la arcilla que ustedes están usando para hacer vaciados. También otros materiales de apoyo que van a necesitar es un bowl o un envase un poquito más, si es más grande que su molde, se van a tener que ayudar de unas tablitas o de algo para soportar. Yo en este caso voy a usar unos palillos chinos, una tabla donde van a poner la pieza, ¿no? Cuando salga del molde. Yo siempre cuando trabajo vaciados uso papel o periódico para dejar la pieza, porque no podemos dejar la pieza sobre una superficie, se va a quedar pegada y pues se va a romper. Entonces siempre me apoyo de un papel, de un periódico, también pueden usar plástico, un colador y una espátula. Lo primero que tenemos que hacer es revolver bien nuestra pasta, porque aunque tenga silicato de sodio, las partículas de barro o de arcilla tienden a decantar. Entonces hay que revolver muy bien para que la mezcla quede lo más homogénea posible. Revolvemos. Cuando ustedes sientan que en la parte que se tienen como la misma densidad y no hay más agua en la parte superior, pues ya está bien mezclada. Y ahora sí, vamos a hacer el vaciado. Aquí es donde yo me ayudo de un colador. ¿Por qué? Porque luego, mientras más usamos la pasta, se van haciendo grumos. Entonces, con el colador lo que yo logro es que los grumos queden en esta parte y no se vayan al molde y tenga que quitárselos más adelante. Yo lo que hago es, ahorita como va a ser un molde, lo voy a hacer directamente
Pero cuando van a hacer muchas piezas, yo lo que hago es paso por colador a una jarra bastante cantidad de pasta para luego ya poder hacer mis vaciados. Entonces agarramos. Aquí es constante cómo vamos pasando el material hasta toparnos, hasta el topar. Vean aquí como había un poco de grumos, entonces al momento de colarlo, estos grumos no quedan en la pieza. Cuando su molde, yo lo que hago, cuando este molde no tiene boca de llenado, cuando un molde no tenga boca de llenado, lo que van a tener que hacer es ir poniendo material en toda la circunferencia de la pieza, para que quede adherido bien la pasta con el molde de yeso. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, puede haber que en alguna parte de la pieza se empiece a desprender, porque pues obviamente el yeso está absorbiendo agua, está secando la pasta y se va a ir desprendiendo. Recuerden que las arcillas y los barros tienen memoria, entonces esto nos puede ayudar a que no sufra algún daño la pieza en algún otro proceso. Por ejemplo, aquí esta pieza fue manipulada y vean, después de que pasó por la quema de alta temperatura, se ovaló. Entonces, con esto logramos evitar que pueda deformarse la pieza. Algo que tienen que cuidar también, vean cómo va bajando, entonces irle agregando más material. Siempre tiene que estar a ras. Espero se logre ver en cámara y ven aquí cómo empieza el yeso a absorber el agua. Se ve aquí como un anillito del agua. Lo que va a hacer el yeso es quitarle el agua a la pasta hasta formar una costra. Aquí recuerden, el tiempo de este proceso dependerá del espesor que ustedes quieran la pieza. Yo trabajo aproximadamente unos 4 o 5 milímetros, pero dependerá el tiempo que lo dejen así, el espesor que ustedes quieran hacer la pieza. ¿Cómo saber el espesor de la pieza? Vean aquí cómo se empieza a hacer, se ve de otro color a diferencia de acá. Yo lo que hago para ver el espesor de la pieza, agarro mi espátula y corto un poco. Y aquí se ve el espesor que tiene ahorita. Yo todavía lo voy a dejar más porque ahorita debe tener como unos 2,5 y yo necesito unos 4 o 5 milímetros. Entonces habrá que esperar un poco más para que tenga el espesor que yo necesito. Algo que se pueden apoyar de un cronómetro para saber, tener como ya muy bien calculado el tiempo que necesita este molde y esta pieza para tener el espesor que ustedes quieran trabajar. Siempre recordando que el molde de yeso se usa una vez al día. Ya pasaron varios minutitos, hay que volver a ver para saber nuestro espesor. Vean aquí como el espesor ya es mayor. Yo lo que hago es lo vacío en esta parte donde corté para saber el espesor, para que justamente vuelva a ocurrir lo mismo que habíamos hecho acá. Entonces me agarro de aquí y voy a regresar el molde. Una vez que nosotros regresamos la pasta, ya no tenemos que levantar el molde. ¿Por qué? Porque todavía hay pasta líquida que si nosotros vamos cambiando, va a haber mucha, la superficie en esta parte será mayor. Entonces yo directamente me voy a ir a mi envase con mis tablitas, que va a ser lo que me va a permitir yo poder dejar mi molde boca abajo. Y le empiezo a dar unos golpes. Vean, todavía, espero se alcance a ver. En el fondo todavía está saliendo pasta. Entonces yo le doy unos ligeros golpes. Siempre trato de agarrar la pieza o las tablitas para que no se me caiga el molde. Y así lo dejo. Lo voy a dejar varios minutos hasta que la pasta
esté completamente seca. Han pasado 6 minutos. Entonces yo voy a voltear mi molde para ver cómo va. Vean cómo se empieza a hacer de color mate, ya no se ve, hay partes que todavía tienen brillo, pero en sí ya la mayoría de la superficie ya está mate, entonces ya podemos voltear la pieza. Pero vean justamente cómo estas gotitas de aquí, si nosotros hubiéramos volteado el molde cuando todavía estaba líquido, esas gotitas se iban a quedar marcadas en la superficie interior de la pieza. Entonces tendremos que darle más detalle a la pieza. Entonces, una vez que ya está así, vamos a quitar este excedente. Agarramos nuestra espátula. Yo lo que hago, no hago esto, lo hago en diagonal. Porque si yo hago esto, voy a separar la pared. Entonces vuelvo a manipular el molde, o más bien la pieza, y es donde pueden surgir algunas deformaciones. Entonces, de lado, y voy quitando. Este excedente yo no lo regreso a mi pasta, lo pongo en este mismo recipiente y luego lo llevo a mi bote de arcilla para reciclar y volver a hacer más pasta en un futuro. Otra cosa que nos ayuda el silicato de sodio es a desprender mucho más fácil la arcilla del molde. Si no tuviera tanto silicato, costaría un poco más de trabajo. Entonces, una vez que ya le quitamos todo el excedente, hay que dejar secar. Lo que va a ir pasando es que se va a ir desprendiendo de todo las orillas. Justamente es lo que, vuelvo, ¿no? Lo que les había comentado es, pero ahorita en todos lados tienen lo mismo. Entonces aquí hay que también, lo ideal es que se desprenda todo al mismo tiempo. Entonces hay que dejarlo hasta que se empiece a desprender. Vean cómo ya se empieza a desprender, ¿no? Cuando ustedes ya vean esto, ya ustedes pueden agarrar el molde y le vamos a dar unos golpecitos en los lados. Vean cómo se empieza a desprender la pieza del molde de yeso. Otra forma también, si ustedes ven que no se está desprendiendo, es desde aquí arriba. La fuerza va a ser esto, entonces va a tender a sacar la pieza. Si les pegan, vean. Esto yo solo lo hago si mi pieza no ha salido. En este caso iba todo bien, como ya se desprende, pero todavía la siento un poco aguadita. Pero vean como yo doy unos ligeros movimientos y veo que ya esté desprendida la pieza. Yo procuro hacer esto antes de voltearlo, pero mientras el molde sea más grande, va a ser mucho más difícil poder hacer estos golpecitos. Tengan más cuidado, se puede, pero hay que cuidar un poco más el proceso. Cuando ustedes ya vean que su pieza se desprendió, ahora sí traen a la mano su tablita, le ponen el papel. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner aquí, arriba del molde, y vamos a voltear. Y damos otra vez unos ligeros golpecitos. Y la pieza va a tener que salir. Aquí cuidado, una de las cosas buenas de trabajar con estos moldes es de que no necesitamos manipular la pieza. Entonces, si nosotros la estamos manipulando, pues se puede dañar, ¿no? La forma en alguno de los procesos que hagamos. Entonces, mientras menos la manipulemos, va a ser mejor. Vean cómo voy. Y salió la pieza. Si yo no cuido que al momento de sacarla sea en línea recta, pueden pasar estas cosas. Aquí, cuidado, aquí dependerá mucho estas cosas, dependiendo la forma de la pieza que vayan a sacar. Ahora, esta tiene mucho detalle, habrá piezas que no van a afectar mucho como lo saquen, pero procuren que siempre sea el movimiento hacia 90 grados, para que no pasen estas cosas. Una vez que ya tenemos la pieza
de esta manera yo la guardo un día antes de poder trabajarla y darle detalle. Cuando la pieza ya esté en dureza de cuero o esté llegando a dureza de cuero, va a ser mucho más fácil poder dar acabado a la pieza. La guardamos. Algo importante también, una vez que ya salió la pieza del molde, limpiarlo. Si nosotros limpiamos nuestro molde en este momento, va a ser mucho más fácil poder quitarle todos estos residuos de material y nos va a durar más nuestro molde y no se va a ver afectado las siguientes piezas que hagamos el vaciado. Recuerden que esta técnica es para hacer reproducción en serie, o sea, muchas piezas iguales. Me ayudo de una esponja con agua, le exprimo súper bien, tratando de que no tenga mucha agua y vamos a limpiarla. Siempre procurar que solo sea en la parte de afuera, porque si nosotros metemos la esponja en el interior, vamos también a ir dañando el molde y se va a ir picando, nos va a durar menos. Pero vean yo cómo aquí estos detalles, yo sí los tengo que limpiar, o si no, se va a ver afectado cuando vuelva a hacer otro vaciado. Si se dan cuenta, justamente aquí fue donde no saqué a 90 grados y fue donde se llevó un poco del material de la pieza. Lo limpiamos un poco y listo. Bueno, y para fines didácticos, quiero que vean cómo pasa la pieza en diferentes etapas. Vean cómo esta pieza es la recién sacada del molde, cuando todavía está húmeda, cuando una pieza, la misma pieza, está en sancocho y cuando ya pasó a su quema de alta temperatura, ya vitrificó, ya también coloqué el esmalte para que identifiquen el cambio de la pieza en diferentes etapas del proceso. Y también les quiero dar un tip que yo uso mucho, que me ha funcionado porque he tenido yo dificultades de luego lograr que la circunferencia de mis piezas queden exactas y no se deformen. Entonces yo lo que ahora uso mucho es, me ayudo de un molde de yeso, de diferentes, dependiendo la circunferencia que yo necesite, y cuando mi pieza está un poco más durita, yo la pongo para asegurarme y cerciorarme de que la circunferencia de mi pieza es completamente circular. Una vez los dejo unos minutitos para que el yeso absorba un poco de agua y ya no se vaya a deformar esta parte de la pieza. Y espero este tutorial les sirva, hagan un vaciado y platíquenme su experiencia, con qué retos se encontraron y tal vez podamos profundizar un poco en estos retos en otro tutorial. Y hasta la próxima.